Queremos hablar de lo que nos gusta. Tecnología, innovación, startups, como todo ese mundo y cómo lo aplicamos al mundo real. En este caso, al mundo más corporativo quizás, retail, el mundo de los centros comerciales, aeropuertos, etc. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien es don Diego Rodríguez, un conocido de la casa. Esto lo voy a leer para no meter la pata. Ex subgerente de innovación y estrategia de clientes de Cencosud Shopping, o actual Cencomalls. Y actualmente liderando iniciativas en Propel Nexus y PropTech Latam, conectando corporativos, startups y soluciones tecnológicas del real estate en América Latina. Le damos la bienvenida a don Diego Rodríguez. Lo que más me gusta es estar acá bien metido en el ecosistema y, como bien dice Johnny, desde el mundo corporativo, pero también desde el mundo de las startups. Mi origen, yo creo que vamos a pasar por ese capítulo, parte por el mundo de la incubadora, la aceleradora, Venture Capital, después saltando al mundo corporativo. Entonces, encuentro muy entretenido esto de empezar a ver como no dos mundos independientes, la innovación startup y el mundo corporativo como entes separados, sino que finalmente pasa a ser un ecosistema que hoy día tiene que estar más integrado y más interrelacionado. Así que feliz de que vayamos viendo hacia dónde nos lleva la conversa. Bacán, bacán. El que estuvo hoy día como en nuestro primer capítulo es importante porque, como decís tú, has estado en estos distintos mundos, tenés la perspectiva un poco más del mundo corporativo, tenés la perspectiva un poco más de las startups y cómo este mundillo se ha ido moviendo en el tiempo. Así que genial. Para comenzar, quizá preguntarte sobre este rol que tuviste liderando el área de innovación en Cencomolls y tu experiencia captando startups. O sea, ¿cómo fue ese tema de partida esto te lo pregunto así personalmente, yo no sé si esa área lo hacía desde antes o tú llegaste como a ver cómo las distintas formas de trabajar con startups, hubo que hacer algún cambio cultural quizás dentro de la empresa. Sí, es buena la pregunta y voy a partir un poquito más atrás de cómo llegué incluso al área de innovación, porque yo desde Cencosud vengo del área de estrategia corporativa. Hay un área que se llama no negocios corporativos, que básicamente era lograr identificar oportunidades de negocio, desarrollarlos con una célula muy ágil. O sea, yo tenía en el equipo a dos full stack, yo en UX UI y yo desde la visión comercial más de negocio. Y entre los cuatro crear un producto que tuviese potencialidad con un benchmark internacional, con ciertas métricas o KPIs objetivos a cumplir. Y nosotros lo hacíamos en un formato de MVP bien ordinario, o sea, palitos de maqueta, por así decirlo. Lo probamos, lo testeamos, había validación tanto del mercado como tecnológico y se lo presentamos a la unidad de negocio. Claro. Para los que no conocen el holding Cencosud, básicamente tiene supermercados, tiendas por departamento, mejoramiento local, retail financiero, centros comerciales y creo que no se me queda ninguno por ahí. Entonces teníamos esa libertad de estar explorando en diferentes unidades de negocio potencialidades o oportunidades. Y dentro de todo eso, no sé, me tocó la membresía Jumbo Prime, liderarla completamente, un programa de afiliados en París. Entonces hicimos hartos proyectos bien entretenidos. Y cuando sucede acá en Chile la crisis social y pandemia, centros comerciales y todo lo que es finalmente retail cierra las puertas. Y de ahí con el gerente general, con Germán Cerrato en su momento, nos hace la pregunta de, oye, ¿cómo podemos tratar de seguir generando nuestro modelo de negocio, que básicamente se basa en más de un 50% es por el ingreso variable del flujo de gente que ingresa al centro comercial? Entonces, si es que están cerradas las puertas, si es que las tiendas están cerradas, si es que no se puede vender, ¿cómo siguen manteniendo ese modelo de negocio? Entonces, ahí el gran desafío era eso, de cómo logramos generar productos digitales que satisfacieran como esa necesidad. Y complementario se veía como la competencia directa, como el Plaza Parque Arauco, ya venían con equipos de innovación o equipos de transformación digital, tecnología, como se les quiera llamar, hace muchos años antes que esto sucediese. Entonces, el lado de Cencosud, de centros comerciales, como que veía esto y lo veía muy lejano. Y el gran problema es que trataba de hacer ciertos proyectos y les salía mal. Y ahí es cuando yo ingreso a hacer como todo un proceso más de consultoría, como de análisis de los equipos, los procesos, la metodología, y me doy cuenta de que no hay nada en materia como de innovación o de protocolos o procedimientos o metodologías de innovación. Entonces, para hacer un proyecto de, ¿cómo se llama esto? De dejar las cosas en el auto, o sea, de drive-thru, de pick-up, juntaban a alguien de operaciones, alguien de arquitectura y alguien de seguridad, y trataban de hacer el proyecto. Y tú decís, son las personas con la formación como para llevar adelante este tipo de proyectos. Y de ahí la recomendación que nace es
cómo podemos nosotros realmente lograr hacer un equipo de innovación, un músculo tecnológico y que no esté tratando de replicar las cosas que hace la competencia, sino Claro. que iguale eso y empiece a superar para que la competencia empiece a copiar lo que estaba haciendo Cencosud. Entonces, con Germán, con el directorio, se decide crear este equipo de innovación bajo el lema liderar, no ser secundones. Y ahí es como parte todo este proceso. Y ahí me Genial. vuelvo a la parte que tú decís de la cultura. Los primeros 6-8 meses fueron 100% trabajo cultural con los equipos. Que entendiesen qué es innovación, que entendiesen cuáles son las metodologías. O sea, que no era como el equipo de innovación, ya Claro, ustedes hacen claro, claro. tecnología. Y Sí, sean los sí. bichos raros que se encierran. Y es todo lo contrario, es como nosotros tratamos de naturalizar este concepto. Y de hecho, la primera contratación fue una diseñadora gráfica, no para hacer los temas de UX, de UI, sino que era para hacer las maquetas para que toda la compañía o los stakeholders involucrados entendiesen qué es lo que estamos proponiendo. Y a Claro, partir claro, de claro. eso empezar como a, no sé si adoctrinar es la palabra, pero empezar como a culturizar de que el real estate tiene que tener este salto, y a mí me gusta decirlo, y hago varias charlas alrededor de Latinoamérica con este concepto de retailizar, o sea, el concepto del Sí, está retail, bueno. el real estate. Porque el Ajá. real estate tiene la característica de que no conoce a su usuario. O sea, gente ingresa, gente sale del centro comercial. Chao. Versus el retail que te conoce cuándo compraste, qué producto, la amplitud, la penetración de Exacto. categoría. Entonces, es un concepto bien diferente y ahí nada, empieza a ver como todo un flujo de proyectos, crecimiento, etcétera. Y ahí, bueno, en algún punto me imagino que empezaron a ver la alternativa de empezar, bueno, probablemente muchos de los proyectos los desarrollaron in-house, Sí, otros los empezaron a ver alternativas de soluciones comerciales que tenían startups, qué sé yo, y quizá tal vez algún tipo de trabajo conjunto en donde co-crearon algo con claro. startups, etcétera. La pregunta va en el sentido de lo que viste en Senco, probablemente en otros lados sean otras dinámicas, pero ¿qué formas de colaboración vistas en concreto entre, en este caso, el corporativo y startups? No sé, co-creación. Claro. Sé que también tenían un área como de, donde tenían todas estas, ¿cómo se llama? Ah, inversión, por lo que entiendo. Sí, sí, sí. No sé, como... Claro, nosotros partimos primero en un formato muy todo in-house. Y de nuevo, siendo Cencosud un gran corporativo, multinacional, gigante, en ese momento, que ya deben haber sido hace unos 5 años atrás, 6 años atrás, todavía está este concepto de la información es mía, yo me guardo hacia mí las cosas, no colaboramos con externos, entonces era como muy receloso, y eso de Claro. las multinacionales sigue siendo hoy día algo común, lo cual yo estoy bastante en desacuerdo, pero en ese momento era parte de la cultura interna. Mm, Entonces empezamos a identificar proyectos potenciales y cada proyecto tenía que tener un business case, se presentaba frente al directorio, se defendía, se evaluaba cuánto era el equipo dedicado que se requería, se aceptaba y se empezaron a hacer contrataciones. Eso el primer año significó que empezamos a crecer desde ser yo un llanero solitario a tener finalmente un equipo de 40 personas en total, desde las células de desarrollo, los equipos de UX UI, el equipo de Advanced Analytics, el equipo de los comerciales, por así decirlo, business developers más de negocio. Y llegó en un momento en donde yo ya no podía seguir administrando más perfiles, por supuesto. porque también era una capacidad bien limitada, el Limitado. tiempo que le podía dar a cada uno de los equipos. Yo tengo un tema muy de trabajo y de sentimiento de equipo, entonces me gusta darle el tiempo a cada uno de los integrantes, Mm, que se sientan parte o se sientan escuchados y no tener simplemente una estructura donde soy el que está arriba y todos trabajan. Entonces, para poder mantener como ese ADN que siempre ha caracterizado a mi equipo, necesitaba tiempo y administración correctamente. Y ahí llegó un momento en donde dijimos, no podemos seguir creciendo, o no quiero seguir creciendo, pero siguen habiendo proyectos que no. siguen apareciendo como oportunidad, y el directorio y el gerente general lo sigue pidiendo. Entonces, ahí es cuando decimos como cambiar la fórmula, y eso fue un aprendizaje, y eso fue como algo muy valioso que yo aprendí en Cencosud. De repente uno tiene el Excel o el PowerPoint muy bien, todo bien definido Lo como la aguanta visión, todo. Sí. lo aguanta todo. Mm, Pero cuando vas empezando a hacer como el día a día, te das cuenta de que, chuta, tenéis que tener como ese gut feeling y como ese instinto de ir sorteando o ir pivoteando, que es lo mismo que le pasa al mundo de las startups. claro. Y ahí definimos que dejamos de crecer, esta es la capacidad máxima del equipo, reformulamos los proyectos y identificamos aquellos proyectos que son core. Esos los trabajamos Usted. internamente con célula interna porque también había un tema de confidencialidad, de protección de los datos. Nosotros trabajamos mucho con datos de terceros, que son los locatarios, los centros comerciales. Claro. Entonces, había cierto aspecto de confidencialidad bien importante. Y todos los otros proyectos que sentíamos que o no éramos expertos, o era muy costoso hacernos expertos, o ya son commodities, por así decirlo, en el ecosistema,
eso preferimos trabajarlo con el ecosistema de las startups o el ecosistema tecnológico externo. Entonces, ahí como que empezamos a separar bien la brecha y ahí se presentó el primer problema de eso, porque claro, es súper lindo ir a decir voy a buscar startups, pero cuando eres una empresa de real estate en un holding de retail, que nadie te conoce porque la marca Cencosud Shopping Centers Exacto. no era reconocida en el mercado, o sea, solamente la bolsa entendía Cencosud Shopping Centers porque de hecho ese fue un nombre que se utilizó para salir a la bolsa con el IPO que se realizó. Pero el usuario de pie no entendía eso. De hecho, Costanera Center y Alto Las Condes, la gente generalmente no relacionaba que eran del mismo holding o de la misma marca. Claro. Ese era un gran problema que nosotros teníamos. Entonces, cuando quería incluso ir a contratar gente más experta en temas de innovación, de tecnología, era súper difícil, porque decían, ya, ok, ¿y qué es esta empresa? Digo, no, ¿conocí el Alto Las Condes? Sí, ya, nosotros administramos el Alto Las Condes, lo construimos, lo administramos, lo operamos. Ah, y el Costanera Center también. Ah, y el Casa Costanera. No, esa es competencia, pero tiene el Costanera Center. Bueno, hay un calce de naming, entonces... No, te entiendo. Un enreo. Creo que, bueno, paréntesis, nos pasó a nosotros también, de cierta forma, en esta transición entre Lazarillo y MapBX. Era como, estaba muy en la cabeza tema de accesibilidad con Lazarillo y entonces llegar con temas de Map es como súper, sí, es como un peso que hay ahí. Sí. Ya, perdón, ahí te... No, dale. Y ahí es cuando decidimos, o parte de la estrategia que me tocó como diseñar fue, bueno, si es que queremos realmente posicionarnos o acompañarnos del ecosistema de startups dentro de la empresa, más formato client venturing, lo que tenemos que hacer es pertenecer al ecosistema. Y ahí la primera iniciativa fue patrocinar el Startup Latam Fest en Chile. Perfecto. Que, bueno, Rodrigo Yacaman, un gran amigo mío de toda la vida, que es el founder y CEO de Startup Latam. Y ahí apostamos por primera instancia de patrocinar este evento para acercarnos al ecosistema de las startups y que conociesen la marca y conociesen tanto al gerente general como a Diego Rodríguez, que está liderando esta área, y que finalmente pudiésemos empezar a hacer como un repositorio de ideas. Hicimos convocatorias de innovación abierta y ahí empezó como ya a fluir como este journey, por así decirlo, de incorporar startups. Y tuvimos de todo, o sea, startups que realmente satisfacían dolores, otros que eran muy marqueteras, otras que realmente veíamos que en la factibilidad de trabajar con Cencosud no se la podían. Claro. Y eso fue otro aprendizaje que después... ¿Cómo aplican los filtros? Y es súper complejo, porque de repente, más cuando son compañías de esta envergadura, uno siente que cualquier startup o solución tecnológica puede trabajar con uno, pero no realmente, porque tenéis los protocolos de seguridad, de sistemas, de compliance, de procurement, el mismo equipo comercial, el equipo de marketing, entonces empiezan a haber como una cantidad de barreras que te empiezan a frenar. Claro, tenéis que llegar a un punto en donde la cuestión fluya, pero tampoco pasarse al otro lado. Igual yo creo que desde el lado nuestro, de la vereda como del emprendedor, nos pasó mucho de que, sobre todo con clientes como más corporativos, más no sé, banca, ponte tú. Claro, todo fluía en el sentido de la idea, les gustaba lo que teníamos que hacer, todo, pero cuando ya nos teníamos que sentar a ver el tema del contrato, empezaban a aparecer cosas que en verdad ni siquiera teníamos. O sea, era como, no están viendo cómo funciona una startup, en verdad no lo entienden. Totalmente. Entonces, y el famoso MVP, que claro, al final el corporativo del MVP puede durar un año y sigue siendo el piloto del MVP interno. Entonces, o sea, hoy día para mí una prueba de concepto de un corporativo, si una startup, si es que no es pagada, no debe suceder. O sea, no hay pilotos gratis, porque si no, no tienen como el incentivo suficiente para dar el siguiente paso. Entonces yo siento que la startup tiene que hoy día, y es súper complejo, porque la simetría, por así decirlo, de poder, es lo que finalmente pone el pie sobre el otro. La startup siempre quiere llegar al corporativo. No, y quiere cerrar el contrato, y en ese afán va a querer llevarlo un poco más allá, siempre está el miedo incluso de terminar siendo casi que un... Exacto. Y está el miedo también de quizá casi transformarse en una empresa de desarrollo, yo creo, y también es una vía, es un camino, sí, se puede. Pero siempre está ese riesgo, entonces como, claro, hasta qué punto llegáis con eso, pues. Y sí, tenéis razón, pues como al final el que tiene que dar la pauta quizás es el corporativo por esa asimetría de poder, quizás. Pero ahí yo sí tengo un punto de que yo siento de que la evolución del ecosistema de la startup, no sé, en los últimos 5 años, se ha mostrado como radicalmente diferente. Antes la startup era, con tal de llegar a un corporativo, soy feliz. Y hago lo que sea, o sea, me vendo, modifico mi producto, le hago el tailor-made, cosas muy específicas. Y que eso yo sentía que sacrificaba mucho como el ADN de la misma startup inicialmente y se anichaban en un corporativo y después cuando ese corporativo o los cortaba o no quería renovar o pasaba lo que pasaba,
salían de vuelta al mercado a buscar otro mamut. A mí me gusta llamar como los mamuts estos gigantes Sí. que finalmente te dan carne para mucho tiempo. Una vez que se sacaba, tú tenés que venir a convencer a otro y ahí es cuando las startups fracasan y no tienen caja. Claro. Versus hoy día que las startups sí siento que son mucho más empoderados. O sea, los founders hoy día tienen Sí, un sí. rol muy diferente en donde se creen más el cuento, donde ser una startup hoy día, antes era un riesgo. Hoy No, día claro, y además tenéis las opciones la de, moda. de moverte, no, pues no te funciona acá. Y de poner tus propias condiciones. Sí. Este es mi producto, estas son mis condiciones, te gusta o no te gusta. Y he visto muchas startups que terminan diciéndole que no a ciertos corporativos porque porque el corporativo no está alineado a la filosofía de ellos, o tecnológica, o de producto, o de valores. Y yo Claro. creo que eso es muy valioso de que el founder o el equipo de la startup como que tenga ese posicionamiento y elija con qué corporativos quiere trabajar, no simplemente el que esté dispuesto a pagar. Sí, de Es acuerdo. difícil. Sí, no, Es súper totalmente, difícil. totalmente. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero bueno, aquí vamos a volver de nuevo a esa época. Tampoco es que hayan pasado tantos años, en verdad, como que esto se mueve Bueno. súper rápido. Pero claro, en ese minuto me imagino yo también de que tenía ese rol tratando de como, conociendo cómo funcionan las startups, sabiendo que quizá una startup en este afán de cerrar el trato va a comprometer plazos que de repente son medio irrisorios, Sí. minimizar la complejidad del proyecto, etcétera, como me imagino que en este rol intermediario, en donde como que trabajáis con las startups, pero también queréis que la cuestión funcione, porque esto luego se lo van a presentar a la gerencia, qué sé yo, teníais que como moderar un poco el tema, quizás, ¿cómo llamarlo? Como el tema de las expectativas, como Sí. empezar a alinearlo un poco. Nada, o sea, verdad, un poco saber de eso, como en tu experiencia, cómo fue eso, cómo fue lidiar, como tratar de hacerle entender, por un lado, a las startups, cómo funciona el cuento de los corporativos y viceversa, cómo llegar a ese A un punto consenso. intermedio. ¿Sí? Es complejísimo y eso lo fui aprendiendo también en el camino. Esta fue mi primera experiencia así como realmente de innovación corporativa. Yo partí en incubadora, en aceleradora, en un venture capital, estrategia, que es más teoría que práctica, y después liderando esto. Entonces, son diferentes peldaños, no quiere decir que sean más importantes o menos importantes, Bueno. pero son como escalones o eslabones diferentes que me fueron como enseñando diferentes cosas, pero a nivel de innovación corporativa este era como el primer experimento. Y de lo que fui aprendiendo en grandes corporaciones, que lo más complejo es el alineamiento de las expectativas. Y generalmente es desde lo que el directorio necesita o quiere, o la visión que tiene, las exigencias que tiene el CEO y cómo eso se transmite después a las áreas, particularmente a la que yo lideraba, que era innovación. Entonces, dentro de lo que aprendí, para mí fue fundamental estar alineado con, o sea, que mi visión de innovación estuviese alineada a la visión que tanto el CEO como el directorio tuviesen. Porque si es que eso ya estaba desalineado, no iba a fluir y terminó pasando eventualmente. O sea, la historia de este equipo de innovación partió siendo súper linda porque con Germán hace rato teníamos una visión súper alineada, era de que en verdad queremos liderar, queremos hacer cosas diferentes, queremos romper el molde, y eso con ciertos cambios y estructuras políticas que fueron sucediendo, terminó migrando a un concepto más de, es un equipo de tecnología, de, oye, pon el wifi en el centro comercial de no sé dónde, y tú decís, eso no es innovación. Entonces, ahí fue cuando la visión empezó a cambiar, y ahí creo que cuando los equipos de innovación fracasan son por eso, porque no hay como un relato único desde la cúspide del corporativo hacia los equipos ejecutores, y como eso se ramifica hacia toda la compañía, en donde está destinado al fracaso. Entonces, dentro de lo que yo fui haciendo fue mucha visibilidad. Y lo que yo lograba hacer es que todo mi equipo siempre estuviese presente presentando sus propios proyectos. Entonces, no era Diego Rodríguez el que lideraba 17 iniciativas en simultáneo. Era Diego Rodríguez que lideraba un equipo de 6 product owners, por así decirlo, business developers, ahí como una mala conjugación de nombre de los cargos, que fue otro aprendizaje, pero que eran como los 6 cabezas comerciales o líderes de sus proyectos, y que ellos tuviesen la visibilidad suficiente para ser responsables de su éxito, su fracaso, su seguimiento con los proyectos, y cada uno tuviese esa autonomía de estar diciendo, oye, esto es lo que comprometemos, cómo vamos llegando, y semanalmente y quincenalmente, o sea, semanalmente interno, quincenalmente con gerencia, trimestralmente con directorio, y presentando los avances. Claro, Entonces, claro. no es como, oye, quiero este proyecto en 6 meses más, pasan los 6 meses, ¿qué pasó? No llegamos. No. No, pues mes a mes o cada 2 meses estamos presentando cómo iba avanzando.
hubo retraso, hubo algo que identificamos, necesitamos más equipo, oye, pasó esto en otro proyecto, entonces tenemos que bajar la carga de este equipo porque este proyecto está en un semáforo amarillo, entonces no es tan relevante, versus este que es rojo, entonces tenemos que distribuir equipo. Claro, claro, claro. Y eso es como el juego de ajedrez que a mí me gusta llamarlo, de toma de decisiones en el día a día y de alineamiento de expectativas. Pero tienen que estar informados. Perfecto, perfecto. Y ahí me queda claro como de la perspectiva de ustedes, así como, Del como corpo. claro, pero Hacia la startup. y ahora hacia la startup, es como, porque me imagino que, bueno, obviamente hay distintas startups, hay algunas que están mucho más maduras, etcétera, pero no sé si te tocó en algún punto educar, no sé si es la palabra, pero es como, oye, mira, sabéis que este método de trabajo que están teniendo quizás no calza mucho con lo que tenemos nosotros, cómo ajustar eso, más por ese lado. Sí, o sea, hubo, yo creo que de todo, algunas startups que efectivamente la tenían súper clara, porque el equipo, por así decirlo, es súper estructurado, entonces soluciones súper técnicas, que yo creo que era un poquito más simple, porque cuando uno, y depende con el equipo con el que uno trabaje, si que trabajas con un equipo de experiencia, de marketing o comercial, yo siento que ese alineamiento entre corporativo y startup es más complejo, versus si uno trabaja con un equipo de, no sé, mantenimiento, operaciones, con una startup, Sí. que el producto y el input y el output es muy relacional, es muy directo, es muy entendible Ajá. y medible. Esta otra arista no siento que sea tan medible. Entonces, para mí, el trabajo con la startup, con la solución tecnológica, fue uno de trabajo constante en el día a día, o sea, ser muy cercano a ellos, de, puta, ojalá puedan trabajar dentro de la oficina 1 o 2 días a la semana para que conozcan el equipo, para que pueda fluir la conversación, Mm. para que no sean líder dependientes, sino que trabajen directamente con todos los integrantes del equipo y el equipo está a disposición para que esto funcione y meterle mucha bachorra. Sí. O sea, a mí me gusta incluso que las mismas startups estén presentes en las presentaciones de productos o lo más cercano posible y que conozcan incluso a los líderes de la compañía para que no sea como los proveedores. O sea, y acá Claro, yo claro, soy claro. fiel creyente de que el client venturing tiene esa diferencia a la contratación de un servicio. O sea, Sí. si es que yo quiero trabajar con una startup, y acá quiero hacer un paréntesis, para mí startup engloba startup, scale-up, solución tecnológica, o Por sea, es supuesto. súper amplio. Sí. Hay algunos que dicen, no, yo no soy una startup, yo soy una empresa tecnológica. Ok, a mí me gusta llamarlo startup simplemente. Sí, 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 sí. Espero que no se molesten los No. televidentes. Pero yo siento que es súper relevante esa parte de trabajar con ellos, que sean cercanos, que pertenezcan al equipo y que también, si es que vamos a hacer dinámica incluso after office, que también puedan participar. Incluyéndolo. Porque ese es el concepto para mí client venturing, es que esa startup, tanto nosotros poder pasarle un poco del ADN, pero tanto que ella nos pase un poco del ADN y haya como una simbiosis para que la Perfecto. relación de trabajo sea lo más fluida posible y que no sea simplemente carta Gantt con entregables, con esto es lo que necesito, esto es lo que recibo, no me gustó, oye, te penalizo porque en el contrato dice que si es que te Claro, demoraste claro. 2 días tenía un 15% menos, versus, oye, mi equipo salió un contrato gigante con un aeropuerto en no sé dónde, entonces, pucha, nos vamos a demorar 2 días en entregarte esto, ¿te importa? Para mí esto es urgente, no, dale. Dale. Entonces, que a ti te va bien, tienes más equipo, eres más ágil, tienes más capacidad para tu producto, ¿me va a beneficiar a mí? ¿Sí o no? Sí, listo, dale. Listo. Entonces, yo creo que ahí es cuando muchos corporativos también se caen, de tratar de trabajar en un formato de servicio Exacto. o claro, de un proveedor de servicio con una startup versus que realmente tienen que buscar otro tipo de relación. O sea, no es lo mismo contratar a Entel, no quiero desmerecer a Entel, pero es una empresa con protocolos, con SLA, con una estructura, versus a contratar a una startup que están en otras ligas, en otros niveles, y también uno está buscando otro tipo de objetivos al abrirse al mundo de la startup. No, perfecto, perfecto. Volviendo a mundo corporativo, y ahí ya yo creo que cerramos el capítulo Eso. de mundo Pasado al corporativo. pasado. Sí. Quería ahí recoger experiencias sobre proyectos así como emblemáticos que habéis tenido en Sencomalls. Y ahí quería agarrarme de lo de la App Mi Mall. Entiendo que lo desarrollaron ustedes de cero. ¿Cómo fue cero. esa experiencia? ¿Cómo fueron armando quizá el pool de funcionalidades y cosas para asegurar uso, adopción, Claro. etcétera? Que ahí vuelvo al tema que he dicho hace un rato antes de retailizar el real estate. Porque recordemos que Sencomalls, centros comerciales, es real estate, Sí. commercial real estate. Y todos dicen, no, es que Cencosud es retail. Ya, esta es la única empresa del holding que es específicamente real estate. Y lo que pasaba en la industria, y como yo ya venía de la parte retail, trabajando con Jumbo, con París, con Easy, entendía ese beneficio de conocer a Johnny
y cuál es su track de venta y cada cuánto nos visita, entonces el modelo de frecuencia, recencia, amplitud de compra en categoría, entonces el conocimiento del usuario y entender cuál es su ciclo de vida o lifetime value es súper claro, súper medible, el equipo Advanced Analytics tiene, pero así, todo bien perfilado. Cuando uno llega al real estate se da cuenta que nada de eso existe y es como la única métrica, o habían dos métricas como de valor, que es lo que finalmente se pone en las memorias o lo que se decía constantemente. Cantidad de visitas al centro comercial, cantidad de ingresos al parking. Nada más. Y después saltaban las variables de venta. Claro. Pero yo decía, ¿cómo la industria es tan básica de solamente querer identificar gente que entra y sale? Un contador y... Un contador con los sensores, que de hecho con el equipo después hicimos una prueba, un tiempo más adelante hicimos una prueba, ya, cabros, ingresen 10 veces, salgan 10 veces, ingresen 10 veces, salgan 10 veces, así, hagan un experimento durante, no sé, 15 minutos, esto antes de que el centro comercial incluso abriera. Después vamos a ver como las métricas de los sensores, y no sé, pues si es que tenía que decir 100, decía 115, y de salidas 98, entonces... Cero confiable. O sea, la teoría, o sea, el experimento no refleja lo que las métricas o los sensores están diciendo. Entonces, efectivamente, nosotros estamos basándonos en métricas incorrectas y eso es lo que se publica en las memorias, Entonces, había un problema ahí. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer benchmark y a identificar, en otras partes del mundo ya existen aplicaciones de centros comerciales, funcionan, etcétera. En Chile no. Ninguno de los dos competidores tenía un aplicativo propiamente tal. El único que había tenido en su momento era el Apumanque, que tenía una aplicación para cargar las boletas, para hacer unos concursos, pero también... ¿Y quién la descargaba? O sea, el nicho muy específico. Claro. Entonces, no lo sentíamos como competencia, sino que fue un buen punto de inicio y muy fuerte en benchmark internacional, que es lo que está pasando, y nos fuimos siempre a Asia, o sea, Dubái, Emiratos, Singapur. ¿Qué está pasando allá? Porque allá yo siento que está como la tendencia en temas de real estate, más que Estados Unidos. De hecho, fuimos a un evento de real estate, de commercial real estate, en Las Vegas. Funciona muy distinto, creo. No sirve para mí ese modelo. O sea, el modelo gringo de centros comerciales, para mí no es lo que acá en Chile funciona. Porque allá son diferentes las características. En Estados Unidos suelen estar los centros comerciales en las periferias, no metidos dentro de las ciudades como en Chile. Acá vaya a pasar el fin de semana con la familia. El centro comercial es un lugar social. Allá es un lugar solamente comercial. Compra, transaccional. Outlet, voy y vuelvo. Acá es parte del día a día de los chilenos y del sudamericano. Yo diría que en Colombia también pasa. Eso te iba a preguntar, como, ¿qué lugares funcionan más o menos parecidos a Chile acá en la región? Son todos muy diferentes. Argentina he visto que funciona relativamente similar, o sea, lo que está haciendo el DOT de Buenos Aires, de IRSA, para mí es un espectáculo, porque están muy linkeados a la parte de la experiencia. En Perú, el Jockey Plaza lamentablemente está bien alejado de la parte más céntrica, pero también está muy abocado a la parte de experiencia, pero igual era un trayecto de 1 hora o 1 hora y media cuando hay tráfico, entonces igual es complejo. En la parte de Centroamérica, en Panamá, hay hartos centros gastronómicos experienciales, entonces ahí encuentro que hay algunas similitudes, pero en Chile yo lo siento muy diferente del resto de Latinoamérica, que me ha tocado viajar bastante. Y ahí siento que efectivamente nosotros nos dimos cuenta de que había que hacer cosas diferentes. Ya la competencia no lo hace, en Europa, en Asia sí lo están haciendo, Norteamérica no lo hace, basémonos en estos modelos. Y ahí el concepto retailizar el real estate. Yo voy a seguir diciendo esto hasta que te aburra, Johnny. Y es cómo nosotros logramos identificar quién ingresa al centro comercial, cuál es su experiencia, cuál es su flujo y su ciclo de vida, por así decirlo, en esa visita. Cada cuánto nos visita, entonces empezar a meterle métricas a esos usuarios. Y eso es primero reconocimiento personalizado. Entonces, el aplicativo que nosotros desarrollamos, que no podía ser una web app, porque necesitamos tener un registro y un tracking idealmente, fue el mecanismo que nosotros identificamos cómo poder tener este conocimiento. Al recorrido. Y era identificación de usuario, pero también un canal bidireccional de comunicación, que nadie tiene eso a nivel de industria, por así decirlo. Porque toda la comunicación es a través de redes sociales, a través de página web, mailing. La tasa de apertura de un mail de una cadena de real estate, de centros comerciales, debe ser, no sé, pues de aperturas creo que era un 12%, de lectura era un 0,3%. Entonces, ¿qué te sirve avisarle un 0,3% de las personas que abrió una nueva tienda, o que hay una promoción, o que hay una oferta, o hay una actividad? No sirve, no es un canal factible para esa industria, para ese nicho de usuario. Entonces, este aplicativo nosotros lo lanzamos con eso, identificamos cuál es como el mayor valor percibido para los usuarios, poder hacer el tema del parking.
el free flow, el escáner del ticket, que eso ya lo tenía la competencia. Partieron con eso. Ese fue como el caballito de batalla, o sea, Claro. con eso Por esto lo van a partimos. usar. Claro, porque acá tenemos como el early adopter, el Claro. usuario que ya sabemos que quiere pagar de forma más ágil el parking, Sí. pero hoy día no tenemos la herramienta. Entonces, en vez de hacerlo como lo hacía la competencia, en una página web donde no quedaba registro del usuario, ¿por qué no hacemos dentro de un aplicativo con registro de tarjeta para que sea un free flow de entrada y salida sin tener que siquiera sacar el teléfono? Nada. Claro. Y ese fue como el primer enganche. Y a partir de eso dijimos, ok, parking, directorios digitales, o sea, entender dónde están las tiendas, los layouts de los mapas del centro comercial, y después empezar a agregarle nuevas funcionalidades, pero a partir de ese core. Claro. No sé, pues ahí después identificamos de las tiendas, cómo llegar a las tiendas. Y de hecho ahí empezamos a trabajar con MapBX, Lazarillo en su momento, MapBX posterior, que básicamente era eso, era el centro comercial es tan grande, no sé, pues Costanera Center tiene 6 pisos, tiene Sí. más de 380 tiendas, y la gente, uno de los principales dolores es no sé dónde están las tiendas, la gente se pierde. Entonces fue eso, hagamos la ruta, después empezamos a perfilarlo, a ser un poco más sofisticado, hagamos las rutas, pero también tengo movilidad reducida porque estoy en silla de ruedas o Claro. tengo el carro supermercado. Entonces, ok, integremos los ascensores. Ascensores, rampas. Sí. Después nos empezamos a poner más sofisticados y eso yo siento que no se logró impulsar lo suficiente, pero que hoy día se está haciendo. La parte de las promociones. Entonces, ¿cómo le damos un canal extra al cliente B2B para que promocione dentro del aplicativo? Y así yo creo que empezamos a darle más valor con otras funcionalidades, más spot, pero siempre como el core fue la parte del parking. Porque además ya tenía tokenizada la tarjeta. Claro. Entonces, las potencialidades a partir de eso, después de poder hacer un sistema de compra en las tiendas, del pago del parking, empezar a tener como ese movimiento del usuario, su ciclo de vida, yo creo que ese fue como el inicio de este desarrollo, que digámoslo fue un fracaso inicialmente, porque yo me acuerdo perfecto, el gerente general de ese momento me dijo, tienen 3 meses para lanzar este proyecto. Yo tenía una carta GAN de desarrollo de 8 meses, con todo lo que queríamos hacer. No, claro. Entonces fue, ok, ¿qué cosas tenemos que sacrificar? No, ¿Qué de cosas tenemos todas que maneras desarrollar? tenéis que acotarlo, si no, no va a funcionar. Entonces el lanzamiento fueron dos funcionalidades, o sea, parking Sí. y el directorio de tiendas que estaba malo incluso. Y nosotros, bueno, vivimos esa parte, así que igual estábamos medio obsesionados, nos metíamos a ver las calificaciones de la app, veíamos los comentarios, y ya falla esta cuestión, tratábamos de dar No, nuestra... o sea, imagínate que incluso desarrollamos esa primera versión en un lenguaje de programación que ya está obsoleto. Y eso sí es un mea culpa que yo hago, que yo soy muy comercial, conozco mucho tecnología y Claro. hablo muy bien el lenguaje de la lógica del equipo de programación, pero no soy tecnológico como tal, per se. Entonces, cuando el PO de ese momento dijo, oye, esta es la tecnología, este es el código, este es el Tú, front, el back, y dije, confiar, bueno, ¿no? Obvio. si sería el experto que el equipo de sistemas me pasó para que liderara esto, vamos. Claro. El problema fue que después del lanzamiento nos damos cuenta que las cargas eran lentas, la experiencia del usuario no era la mejor, las interfaces Sí. no funcionaban. Y ahí fue, bueno, o arreglamos sobre la marcha, pero tenemos que seguir creciendo porque el directorio nos está pidiendo ciertas cosas, o paramos, rearmamos todo lo anterior y después seguimos avanzando. Esa opción no fue viable. Sí. Ahí ya le entró el gustito No, obvio. al directorio y dijo, no, denle. No, totalmente. Oye, y bueno, para cerrar esta parte, ¿cómo creéis que van a evolucionar este tipo de apps? Sobre todo ahora considerando temas de inteligencia artificial y todo, como todo este mundo que se abre en cuanto a mejorar la experiencia de usuario. Yo sé que en verdad es muy amplia la pregunta, pero ¿cómo lo veis? Cacha que yo siento que no es, hablando en centros comerciales, Sí. ya, lo vamos a contar en Retail, centros centros comerciales. comerciales. Es que cambia mucho si es que lo Ya. ampliamos. No, Entonces, centros comerciales. Sí. O commercial real estate, Sí. por último, porque puede servir aeropuertos, centros comerciales, strip centers, Sí. como en ese concepto. Yo creo que ahí la gran responsabilidad está en el retail, no en el real estate. Entonces, la aplicación de un centro comercial tiene que ser o mi percepción es que tiene que ser un mecanismo de ayuda a los locatarios o al cliente B2B que está dentro del centro comercial. Entonces, si es que el retail no tiene, por ejemplo, el stock o el inventario de sus productos, ¿qué valor yo le puedo ofrecer al cliente B2C que va a visitar el centro comercial que está buscando Claro. esos productos? Entonces, finalmente este aplicativo del Commercial Real Estate es un intermediario entre lo que pasa en el retail Exacto. y lo que pasa en el usuario B2C final. Entonces, si es que estos no están bien preparados, buenas tecnologías permiten que el aplicativo se integre a su POS o a su stock de inventario o a las promociones o a los horarios de apertura y cierre. Claro, la experiencia se va a cortar en algún punto, ¿no? Porque el centro comercial en sí no ofrece muchas cosas. Ah. O sea, ofrece No, y los el eventos parking que tienen. y Sí. las actividades, las activaciones. Pero son las únicas activaciones. 2 cosas más o menos que ofrece. Porque ya gastronomía, lo ofrece un retail gastronómico.
los productos, los veces retail de Claro. productos, entretención, hay una empresa que administra eso. Entonces, finalmente todo este lado de retail, que es el proveedor, por así decirlo, del aplicativo, tiene que tener muy bien entendido cuáles son sus productos, sus integraciones, abrir la cancha para que este aplicativo realmente pueda funcionar. Y solamente así va a ser exitoso con el cliente final. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pasamos de la parte corporativa a lo que estáis haciendo hoy día. Entiendo que estáis tanto en esta iniciativa de PropTech Latam y Propel Nexus. Sí. Bueno, así brevemente, como para poner una Eso, intro pitch. a la sección, sí, un elevator pitch, El o no sé, elevator pitch. bien breve, en qué consiste cada uno y tal vez cómo se conectan, cómo Claro. llegaste a ellos, ahí vamos. Sí, está bueno. Se mezclan bastante, pero lo estamos llevando a un camino independiente cada uno. PropTech Perfecto. Latam, yo soy director de innovación y marketing, donde lo que hoy día es PropTech Latam es un ecosistema, es un hub, me gusta escribirlo. Acercamos el mundo corporativo, o sea, centros comerciales, hospitales, aeropuertos, parques de innovación, logísticos, lo que sea. O sea, todo lo que sea el mundo real estate, en cualquiera de sus aristas, desde la construcción hasta la operación, entonces también toda la cadena de valor. Y acercamos al ecosistema de las startups y soluciones tecnológicas de toda Latinoamérica. Tenemos un mapeo de 850 startups de muchos tipos y lo que nosotros hicimos fue ordenar esto como para tratar de aportar al ecosistema. Y no hablamos solamente de PropTech. PropTech para nosotros es como el título de la canción. Dentro tenemos 9 verticales y 36 categorías. Entonces sabemos que es muy diferente cuando un cliente corporativo necesita una solución BIM, que es la parte más de la construcción, a un modelo de BMS para la operación, a un modelo de tokenización que es fintech en real estate para la comercialización. Entonces, dado que las características o la naturaleza del PropTech en sí mismo es tan específico, teníamos que ordenarlo y no hacer una bolsa de gatos donde se meten todas las soluciones tecnológicas. Claro. Y complementario al corporativo, a las startups, acercamos todo el mundo de la inversión, Venture Capital, LPs, Angels, etc. Entonces, hacemos este hub donde reunimos a todo esto en eventos en toda Latinoamérica. Evento principal en todos los junios en Ciudad de México, 2.000 personas aproximadamente. En todos los octubre hacemos uno en Bogotá, 600 personas aprox, que es más enfocado en gestión y administración de activos inmobiliarios. Y el resto del año estamos en toda Latinoamérica, un mes, o sea, un país en cada mes, haciendo más innovación local enfocado en real estate. Eso es PropTech Latam. Ajá. Y después en Propel Nexus nace por algo que a mí me ha pasado, yo creo, en los últimos 5 años que vengo trabajando. Yo llevo más de 10 años metido en el ecosistema de innovación, como te decían, todos estos escalones diferentes. Sí. Y generalmente lo que me pasa es que corporativos que conozco me preguntan sobre ciertas soluciones. Oye, ¿tiene una solución de este tipo? O que haga esto, o tengo este dolor, ¿me voy a ayudar? Entonces, generalmente del corporativo yo lo ayudo a conectar con startups que conozco. Y por otro lado, algunas startups me decían, oye, necesito llegar a este corporativo, ¿me voy a ayudar? Entonces, iba, le tocaba la puerta, o lo conocía, o pedía un contacto entre medio. Entonces, como que hacía como estos dos vínculos de lado a lado. Y ahí es cuando siempre fue como en un sentido muy de amor al arte. Y después dije, bueno, esto puede ser un modelo de negocio eventualmente. Y hay algo acá que no está sucediendo en el ecosistema, que es cómo conectar al que tiene la necesidad con el que tiene la solución y que realmente esos dos puedan hacer match. Y complementario a eso, yo soy detractores de dos cosas clásicas del ecosistema de innovación. La innovación abierta, Ajá. yo encuentro que es el peor mecanismo porque, o sea, es mucho marketing, poco resultado. Uno dice, hoy estoy haciendo innovación abierta con el corporativo A, te van a llegar 300 startups. De esas 300, ¿cuántas realmente solucionan el dolor de ese corporativo? Pueden ser 5. Entonces, ¿de qué te sirve hacer tanto bombo platillo y tanto esfuerzo después en la curación, en la selección, en el filtro? Entonces, siento que es demasiado marketing y poco impacto. Y por otro lado, yo soy muy reacio a las competencias de pitch. Siento que hoy día, y acá perdonen el lenguaje y el francés, pero las competencias de pitch se han prostituido. Entonces, todos los eventos, todos los corporativos, todos tienen hackatones, competencias de pitch, como que finalmente pasa a ser un commodity. Sí, chacreo. Y pasa a ser un elemento de entretención más que de generación de oportunidades. Oye, es que tenemos de jurado a el CEO de la multinacional de no sé qué y al director del Venture Capital de no sé qué. Oiga, ¿usted está lanzando startups o tiene el fondo abierto? No, está cerrado. ¿Qué hace el jurado entonces? Entonces, ¿cuál es el valor que los jurados le aportan a la startup que está presentando, pichando, y a las 500 personas que le prometen de audiencia? Si es que finalmente no son leads calificados para que realmente puedan generar negocio. Entonces, al founder o al equipo de la startup es un costo de oportunidad participar de estas competencias de pitch. Pero me lo dicen, pero tenemos que estar. Porque igual de repente sale algo, sirve la foto de LinkedIn, como que tiene que estar metido en el ecosistema. Claro, Es más necesario. Entonces, del lado marquetero. por estas dos cosas dijimos, o dije en verdad,
¿por qué no crear una dinámica itinerante por toda Latinoamérica donde juntamos comités? No hablamos de jurados, porque no es una competencia. O sea, si queremos hacer ecosistema, una competencia es lo más destructivo que puede haber. Entonces, formamos comités de 5 o 7 corporativos diferentes, o sea, topes de industria, levantamos sus necesidades y a partir de eso vamos a buscar las startups para que vayan a presentar. Entonces, no es como junto un jurado por acá, junto startups por acá, sobrevivan en un evento. Claro. Perfilamos las necesidades, traemos las startups que sabemos que satisfacen las necesidades y ahí montamos un evento presencial donde juntamos estos dos, pero aparte invitamos a otros 30, 40, 50 actores del ecosistema local. Entonces, hacemos las presentaciones y después dejamos el espacio networking para que realmente oportunidades de negocio puedan suceder. Y solamente para cerrar, la metodología que estoy aplicando... Justo te iba a preguntar eso. Es que ¿Cómo aplicar el interesante. filtro? Es interesante porque el corporativo hoy día todavía como estamos partiendo, hicimos una edición en Panamá, en Lima, pero ya estamos proyectando de acá hasta junio del próximo año otras 10 ediciones. Entonces ya estamos con lugares comprometidos, o sea, ya estamos agarrando mucha fuerza. Entonces, primero formamos este comité, lo perfilamos bien, lanzamos sus necesidades, hacemos el scouting y como yo hoy día no tengo toda la red de todas las startups de lo que pasa en Latinoamérica, y de no quiero hacer innovación abierta porque no soy creyente de eso, lo que dije los primeros 2 meses, o sea, el primer mes de trabajo fue full relaciones con actores claves del ecosistema local en cada uno de estos países. Entonces, hoy día tenemos más de 30 partners en toda Latinoamérica, VC, hubs de innovación, asociaciones, etcétera, o sea, que finalmente son en su país o de forma transversal en Latinoamérica muy fuertes. Claro. Entonces, les pongo a disposición todo este músculo de eventos latinoamericanos para que su ecosistema se pueda dar a conocer en Latinoamérica, pero yo cuando quiero hacer una edición me apoyo de ellos para que esto suceda. Entonces, ellos son como finalmente un motor que hace que Propel Nexus se desarrolle de buena forma y con eso ayudo a que seleccione esta startup. Exacto. Y la startup también las mentoreo para que ojalá su pitch no sea el mismo que hayan dicho en los últimos 20 o 30 eventos, que el mismo pitch de presentación, Sí. o sea, play, simplemente. Entonces, lo que trato de hacer es que su pitch sea perfilado a las necesidades del comité y no diga como, bueno, yo trabajo en centros comerciales como el Plaza y Parque Arauco, y el de Cencosud diga, puta, trabajé con la competencia. Bueno. Entonces, mataste solamente por el pitch que hiciste porque es lo mismo que venís repitiendo siempre. Entonces, perfilarlos a ellos y por otro lado al corporativo del comité, anticiparle las startups que van a estar presentando. Sí. Lo que pasa es que se ponen en el jurado y tratan de que en 3 minutos entiendan 3 años de historia. Por supuesto. Y vomitan información y y el corporativo dice, ya no entiendo nada, y le hacen las mismas preguntas. ¿Cuál es tu modelo de escalabilidad? ¿Cuáles son tus ventajas competitivas? ¿Cuáles son las características del equipo? Que son las mismas preguntas que uno saca como comodín, por así decirlo, cuando participa como jurado. O sea, yo estaba jurado y usaba las mismas cartas. Entonces, preparando anticipadamente al comité, sabemos que ya entienden la solución y finalmente el día del evento o la presentación Le sacan el jugo. Y una excusa simplemente para ponerle la cara, ver si es que hay un feeling, fomentamos networking y después yo me encargo del follow-up de que esa próxima reunión, si es que hay interés, suceda. Y yo los presiono, y yo los hueveo por WhatsApp, yo les mando el correo y les mando la presentación, fomentando a que en cada una de estas etapas se maximice la probabilidad de una generación de oportunidad de negocio. Perfecto. No, perfecto. Pues más que un pitch. No, que de hecho lo enganchaste justo con lo que te iba a preguntar. No sé si se te viene a la cabeza alguno o algún par de casos de éxito en donde nada haya funcionado muy bien quizás muy poco tiempo el que lleva, no lo sé. Claro. Pero de lo que hay visto hasta el minuto, así algún caso que queráis comentar que haya funcionado muy bien, que hayan llegado a estas metas que se propusieron, qué sé yo, no. O sea, nosotros partimos hace 1 mes y medio con Propel Nexus, entonces igual estamos todavía verde. Sí. Y de hecho el modelo de negocio lo hemos estado pivoteando. Hoy día, y acá yo soy súper transparente en esto, o sea, yo no soy filántropo, yo no hago esto solamente por amor al arte. O sea, para mí esto es negocio. Obviamente. Esto tiene que subsistir independientemente, entonces... y ahí yo creo que me tengo que conectar con PropTech Latam, porque finalmente ellos hoy día son quienes apadrinan y esto es como un spin-off de PropTech Latam. Entonces, nace bajo el alero, pero es un vehículo con el cual llegamos a otras industrias que no son real estate, que no son PropTech. Sí. Entonces, nos da como esa libertad, pero en sí ya tiene un modelo de negocio independiente y todo. Entonces, como que nace por ahí, pero se hace independiente. Entonces, hemos identificado de que las startups incluso están dispuestas a dar un success fee por la generación de esta oportunidad. Porque de repente a ciertos corporativos les cuesta llegar, no logran cómo hacerlo, entonces ponerte en el lugar con el corporativo que necesita lo que tú ofreces y de ponerte a ti al frente de él es una oportunidad muy valiosa. Por supuesto. Y incluso hemos visto startups, no sé, en la edición de Perú hubo 3 startups chilenas que viajaron,
tenían ciertos incentivos para poder hacerlo, pero con este mecanismo dijeron como, si efectivamente voy a viajar esa semana, ese día y voy a estar en tu evento, porque me sirven los corporativos que tú estás presentando. Exacto. Las 3 chilenas, NUPAV, Huella Estructural y Leeds, las 3 viajaron porque los corporativos que teníamos en la edición de Perú, por ejemplo, Jockey Plaza, centro comercial gigante de Perú, COSAPI, que es minera, constructora inmobiliaria, gigante de Perú, BVA y BCP, que son 2 bancos también muy grandes de Perú. Entonces, poner a 4 tomadores de decisión de esas 3 industrias, por así decirlo, frente a la startup era como un valor percibido gigante. Ahora estamos haciendo el proceso de follow-up, que esto entendemos que es un proceso que se puede demorar 3 meses entre la presentación, la reunión, el follow-up y que efectivamente pase algo. Entonces, hoy día todavía estamos en esa fase de seguimiento, pero estamos seguros que van a salir por lo menos 3 casos de éxito de esta edición y la de Panamá. Oye, bueno, de tu experiencia haciendo estas vinculaciones, nosotros estamos bien acostumbrados, bueno, tú a lo mejor ya nos conocí, el equipo lo tenemos por todos lados, o sea, así como tenemos en Chile, tenemos repartido en distintas partes, así que para nosotros es como súper natural generar negocios incluso de forma remota, o sea, tenemos oficina, tenemos espacio físico, pero venimos igual poco, es como para cosas bien puntuales. Sus clientes están en Colombia, en Estados Unidos. Sí, o sea. Pero me imagino que el contacto, ya reuniones físicas en donde, no sé, lo comentaba ahí, estas startups que viajaron a Perú y se reunieron presencialmente con ellos, ¿genera algún vínculo distinto, un tema de confianza en tu experiencia? ¿Cómo veis eso? Yo soy una mezcla entre vieja y nueva escuela. Viniendo también del mundo real estate, que es muy presencial. O sea, lo que pasa en el Brick and Mortar sucede físicamente. O sea, no voy a hablar de un centro comercial si es que no estoy en terreno viviendo la experiencia del centro comercial. Hay otras industrias que son mucho más digitales. Entonces, yo incluso tenía esa filosofía de estando en Cencosud de ir 4 días a la semana porque... Y vengo del mundo corporativo donde entiendo de que el concepto del lobby es fundamental para que las cosas sucedan o se agilicen. Cuando vino la pandemia, muchos se malcriaron en el sentido de, oye, qué rico estar en pijama en la casa, con la cámara apagada. Claro, cámara apagada, sí. O sea, eso para mí es inaceptable hoy día, o sea, es como un mínimo de respeto que antes existía y que hoy día siento que se ha malinterpretado de cierta forma. Entonces, me siento un viejo de mierda diciendo todo esto. No, pero yo vengo de otra escuela y de otra formación y eso a mí me gusta porque es mi estilo y siento que es parte de mi sello, mi ADN. Entonces, yo entiendo de que ciertos negocios se pueden hacer remotos, ciertas presentaciones pueden suceder, pero los grandes negocios se basan en confianza y la oportunidad es grande. Y de nuevo, en este concepto del client venturing, de tener una relación simbiótica con el corporativo, te tienen que conocer. Y en ciertos países es más complejo. En Chile es muy transaccional, siento todavía. De hecho, yo trabajo con gran parte de Latinoamérica, o sea, desde México hasta Chile, pasando yo creo por todos los países. Y a diferencia de muchos otros países, el chileno es así, tac, tac. Sí. Y respondemos cortito. Nos vamos a otros países y te dan una vuelta y te hablan. No ha pasado. A mí eso me aburre y de repente, puta, yo soy tac, vamos, a lo hecho. Entonces de repente en Chile puede que funcione mejor esa metodología remota, pero en otros países, no sé, pues en Perú, en México, en Colombia, necesitan invitarte a comer, necesitan verte, esto más pensando en la parte de inversiones, necesitan conocerte realmente cómo eres en aspectos sociales, de negocio, presentando tu producto, para realmente poder confiar en ti. Entonces, acá cerrando el círculo para el concepto de client venturing, yo siento que la presentación inicialmente formal, así como one-to-one físicamente, va a hacer que ciertas relaciones puedan fluir de mucha mejor forma que simplemente basarte en una reunión online donde estás vendiendo un servicio y te quedaste hasta ahí. Sí, total. Entonces, yo creo que puede marcar esa diferencia y algunos que son más ambiciosos y que quieren hacer esto realmente de ir a cazar esos mamuts que demora, que te tienen que ver, te tienen que conocer, hay que hacer ciertas como regalía o trade-off. Yo creo que la parte física no es reemplazable. Sí, totalmente, de acuerdo. Y esto, aquí me voy a salir un poco, en verdad quiero saber tu opinión, que va en la misma línea. Creo que en la interna, como, bueno, tú estás liderando ahora el tema de Propel Nexus, y hablaba ahí antes en cuanto a las dinámicas de equipo, que te gusta mucho armar equipo. ¿Cómo lidiáis con el tema de trabajar con un equipo que está dividido por todas partes, etcétera, y mantener las dinámicas de equipo? A nosotros nos pasó, en su minuto, antes de la pandemia,
estábamos en una oficina, íbamos todos los días para allá, conocí en el día a día lo que estaba tu compañero al lado, luego en el almuerzo jugamos ping-pong, ¿cachai? Pero, y luego cuando ya cambió la dinámica y teníamos equipo de trabajo disperso por todos lados, como que muchas cosas que se perdieron dentro de la cultura y todo. Entonces, ¿cómo mantení eso? ¿Cómo, a lo mejor no se puede mantener y lo mutáis a otra forma de trabajo? No sé, pero ¿cómo lo hay lidiado con eso? Bueno, muy buena pregunta. Y es la parte, yo creo, más difícil y que hoy día hago el mayor contraste de lo que antes vivía en el mundo sencosudiano a lo que hoy día hago. Yo soy la única persona del equipo que está en Chile. Un equipo que igual es chico, somos 12 personas, creo, 12, 13. Y es súper difícil, porque finalmente estando solamente en Chile, nada, trabajo todos los días de mi casa. Sí. Ahora estoy conversando con un amigo, con Rodrigo Yacaman de Startup, de que él también está en la misma, o sea, todo el equipo está remoto en Latinoamérica. Busquémonos una oficina y vámonos los dos. Por último, va a tener como ese contacto o ver una cara Total. diferente y tener conversaciones así más fluidas. Entonces, hoy día con el equipo, yo hoy día lidero el equipo de marketing, que hay un par de chicas ahí, y el equipo de innovación, tengo a un compañero o alguien del equipo más de operativo de innovación que está en Colombia, las otras dos chicas están en Argentina, los fundadores están en Argentina también, hay otras chicas que están en México, entonces en verdad, todo repartido, Sí. y el único en Chile. Entonces, algo que implementé que para mí es sagrado son más metodologías de trabajo ágil, o sea, las weekly, las semanales los lunes como para planificar, los miércoles otra reunión ampliada con todo el equipo, entonces los lunes como equipo específico, miércoles todo el equipo como para ir haciendo updates o ciertos comentarios de cosas que van pasando, entonces todo el equipo está bien informado, grupos de WhatsApp, del grupo más C-Level, por así decirlo, donde tomamos ciertas decisiones, pero también el grupo WhatsApp con todo el equipo, en donde se comparten las noticias, los avances, entonces, de cierta forma, yo creo que eso ha sido lo más difícil, y con todos estos viajes, siempre estar planificando mínimo 2 a 3 visitas al año a Argentina, que es donde está la mayor cantidad del equipo, para poder tener este contacto más one-to-one y armamos un almuerzo, salimos a comer, hacemos algo diferente, como para por lo menos vernos físicamente. Entonces no es como tengo todo mi equipo remoto y no los veo más. Forzarse a que mínimo 2 o 3 veces al año tener esos puntos de contacto fuera del ámbito de negocio, o sea, solamente personal. Y en el día a día estar muy conectado. Pro y contra, mucha libertad, que el equipo eso lo valora. El contra es que también uno de repente pierde ese control de los avances o cómo van sucediendo las cosas. Entonces, yo creo que hoy día lo más importante es que el equipo sea de mucha confianza. O sea, tenemos un equipo bastante bueno en ese sentido, de que son bien autónomos, de que cumplen con los compromisos, que les gusta este sentido de libertad. Entonces, por lo mismo, se comprometen a que el trabajo sea de muy buen nivel. Tenéis que buscar ese perfil, en verdad. Un perfil diferente. Sí. O sea, no cualquiera yo siento que puede, o a mi perspectiva en la empresa en la que yo estoy, no cualquiera puede trabajar remoto. Sí. Porque necesitáis tener ese sentido de confianza y que desde Colombia vaya a estar vendiendo a Centroamérica y desde Chile te vaya a tener que viajar a Argentina para hacer ciertas cosas. Entonces, es un juego de ajedrez, por así decirlo, donde hay diferentes piezas en ciertos países, pero no significa que estamos acotados a esos países. Sí. Pero yo creo que eso es la parte más compleja. A mí me gustaría que fuese todo más unificado, pero claramente no tendríamos el mismo nivel de trabajo, yo creo, si que estuviésemos todos en un solo lugar. No, una cosa por hora, Ya, de acuerdo. Oye, ¿qué en tu rol actual, con lo que estás haciendo ahora, qué es lo que te motiva? Onda, te despertáis en la mañana y es como, ¿qué es lo que te mueve en lo que estás haciendo hoy día? Show me the money. No. Pues también es importante. No, o sea, yo siempre he dicho, y acá la pregunta que me sorprende que no la haya hecho todavía, si es que algún día me gustaría emprender, sí. Algún día me gustaría tener una startup tecnológica propia y todo eso. Igual lo veía como en la parte de lo que estás diciendo con Propel Nexus, por eso lo asumí, pero... Parte de... pero yo siempre he dicho que quiero tener después algún día un producto, servicio o producto, me lo mismo. Igual, paréntesis, de cierta forma igual has estado emprendiendo todo el tiempo, o sea, al final lo que estuviste haciendo en Senco fue un emprendimiento encapsulado dentro de esta corporación, pero... Sí. Dentro de sí. Pero es muy diferente cuando tienen la billetera, tienen los contactos, tienen un equipo de 60 personas, a cuando uno se lanza solo. Sí, Propel Nexus es como un emprendimiento, pero igual tengo el apoyo de PropTech Latam. Rubén, Andrea, que son los founders, prestan los contactos. La gracia y lo entretenido de Propel Nexus es que hoy día, como está en un formato MVP, todavía estamos en fase de lanzamiento, yo lo digo, todos los eventos de Propel Nexus los estamos anclando a los eventos de PropTech Latam. Entonces,
yo viajo como director de innovación, Vais hacemos el evento. con 2 poleras. Claro, Te con el cambiáis de primer gorrito. gorro, termina el evento, al día siguiente me pongo el otro gorro y hago el Propel Nexus como Managing Director. Entonces, Claro, hoy día los costos de hacer este Propel apalancáis Nexus es cero. eh, Una noche más de hotel. claro, Ya, claro. un traslado más en taxi y una comida más. Entonces, un costo marginal para las potencialidades que estamos generando a largo plazo. Entonces, por eso hoy día está bajo el alero de PropTech Latam. La idea es que esto a final de un par de meses ya sea una empresa independiente, P&L independiente, modelos de negocio independientes, 2 empresas separadas que hacen sinergias, conviven, pero son independientes. Entonces todavía es un modelo que se apalanca. Sí. Yo creo que eventualmente voy a tener algo que sea 100% mío, independiente. Y eso siempre es una visión que siempre he tenido desde la universidad incluso. Pero cuando yo lo vi, porque yo hice el máster de innovación y emprendimiento en la Adolfo, y pasé por varios founders o startups que venían a presentar, conversaciones con el ecosistema y a eventos, y siempre era la historia del fracaso, de cuánto cuesta, qué dolor, que quebré, que no tenía para pagarle la educación a mi hijo. Sí. No quiero que te toque la fibra, pero, No, pero- realmente como mucho dolor, yo dije, yo no quiero vivir eso. Yo quiero primero formarme de cierta forma y tener redes de contacto, capital humano, capital de habilidades, o sea, como fortalecerme mucho para que el día que cuando quiera emprender, ese camino Que de ese- dolor se minimice. Y ese o el riesgo se minimiza. Sí, sí, sí. Entonces, Pero igual, a propósito de lo que estábamos hablando antes de empezar la entrevista, Ya. eres papá hace poco, Sí. yo también estoy pronto a hacerla, entonces cortos. siento que ya con familia, obviamente el riesgo siempre es mayor y uno siempre, claro, porque solo a mí me metí en cuanto a emprendimiento pude cuando era chico, porque en verdad el riesgo es bajo, en verdad, como Claro. que no, y me gustaba y experimentando y todo, pero ya con familia es como chuta, si en verdad, por más que el riesgo sea bajo, siempre está ese miedo de, pucha, no quiero que pase penuria ahí el Sí. cabro chico, la familia, es como, está ese miedo. Sí. Pero por otro lado, como decís tú, con toda esta experiencia, en realidad ese riesgo debe disminuirse En la teoría. en la teoría. Sí, el En la papel teoría. aguanta todo al final, pero Sí, pero ese fue como mi raciocinio de por qué todavía no hacerlo. Pero el Nexus yo creo que va a ser como ya la precuela para algún día poder hacer esto ya 100% independiente. pero te veí en el corto plazo, en el mediano plazo, No, ya pero el Nexus me queda, emprendiendo. no, me queda para rato en Propel. O sea, yo creo que los próximos 5 años van a ser full enfocado en esto. Porque además está súper entretenido el modelo. Y acá vuelvo a tu pregunta inicial de la motivación. Uno, es toda Latinoamérica. Entonces hoy día estoy conversando con, no sé, hoy día estamos en septiembre. Ya estoy planificando la edición de Bogotá en octubre, que la vamos a hacer en la sede de Google. Entonces ya estoy conversando con Google para tener relacionamiento, ver cómo escalamos esto. En noviembre lo vamos a hacer en Buenos Aires. Estoy conversando con Oracle. Entonces ya estamos viendo las potencialidades, cómo hacemos que esto crezca. En diciembre lo vamos a hacer en Santiago. Entonces ahí estoy viendo con qué partner vamos a realizar esto. En No. febrero en Quito, en abril ya estamos viendo en Medellín con Ruta N. Entonces hoy día ya estoy proyectando varios meses adelantado las diferentes ediciones y eso me está abriendo un mundo corporativo muy interesante, un mundo de inversores muy interesante, un mundo de startups muy interesante. Entonces, yo diría que mi principal motivación hoy día es apertura al ecosistema y aprender. Entonces, yo hoy día, y de hecho lo conversaba con Fito, no me acuerdo cómo se llama el podcast, Accionables creo que se llama, que tiene un podcast y que decía eso principalmente, o sea, yo aprendí y quiero montar un VC eventualmente, entrevistando a muchos VCs actualmente. Entonces, la mejor escuela Obvio. no es lo que te enseña un curso en internet, es lo que te enseñan gente que han vivido la experiencia. Entonces, yo quiero nutrirme de estos 3 conceptos, corporativo, inversores y startups, para que eventualmente cuando quiera hacer algo ya tenga todo ese conocimiento muy absorbido internamente. Entonces, Tiene sentido. hoy día esa es mi motivación principal. Y lo estoy pasando súper bien. Bueno, no, yo creo que Está súper entretenido. eso es lo importante, eso es lo importante. Oye, bueno, no sé cuánto tiempo llevamos, yo creo que ahí podemos estar conversando toda la tarde, así que yo creo que ya para ir cerrando, si pudierais, bueno, la típica, Ya, como si ok. pudierais dar, no sé, 1 o 2 consejos, primero poniéndote la camiseta del corporativo, Ok. del corporativo que está en una posición en donde puede trabajar con startups, como de base a tu aprendizaje ahí, cómo comenzar ese camino, cómo acercarse a la startup, etcétera. Y luego con la camiseta ya de la startup, quizá darle ahí un consejo para cómo acercarse, empezar a trabajar con corporativos. Uf, podríamos estar No, 3 capítulos más. por supuesto, por supuesto. No, desde el mundo corporativo, esto viene súper sesgada mi visión, porque yo vivo No, no. y respiro temas de innovación. Entonces,
hoy día conté un par de cosas de las que estoy haciendo, pero aparte estoy trabajando con otra startup, metido como en temas de crecimiento, estoy de mentor en otros eventos, entonces como todo mi día se basa en el mundo de la innovación y me entretiene mucho. Entonces, si es que alguien está como con este concepto, con esta visión, con esa ambición en el mundo de la innovación, primero es identifica cuáles son las empresas en las que quieres trabajar que comparten esa visión. Y eso no es la empresa, es el equipo directivo. Claro. Entonces, si es que un equipo dice muchas cosas por marketing, pero en la realidad no las hace, escapa de ahí, sal de ahí. Claro. Porque finalmente lo que más desmotiva el ecosistema de la innovación es proponer y no tener respuesta a cambio. Entonces, uno puede tener la mejor intención en un gran corporativo, pero si es que no se toman en cuenta, si es que no hay espacio para ejecutar, va a finalmente terminar siendo una planta. Claro. Entonces, búscate de repente una empresa que sí tenga ese ADN, que sí muestre ciertos sucesos de experimentos, de intento y fracaso, de ciertos éxitos. Yo creo que ahí es donde uno tiene mayor aporte o mayor crecimiento a simplemente una empresa que tiene un área de innovación, pero que es todo CEO dependiente y que finalmente es poco lo que se puede hacer. Claro, innovación en el papel, ¿no? Sí, y de hecho yo también en todas mis conferencias siempre pongo una slide que me encanta, que es la innovación es estrategia, no es marketing. O sea, el que quiere aparecer en la portada del diario, el que quiere la fotito de LinkedIn, perfecto, hágalo, eso no es innovación. El que realmente quiere hacer innovación tiene que tener alineamientos estratégicos, tiene que tener capacidad de proactividad y de reconocimiento a partir de eso. O sea, hay ciertos corporativos que te dicen, usted, no sé, Google, otro referente igual, como la empresa más innovadora del mundo, o una de las más, pero le dice a todos los colaboradores, usted tiene que destinar creo que un 10% de su tiempo a actividades extra programáticas no relacionadas a su trabajo. Y si es que eso eventualmente se puede generar... Toyota lo hacía. Toyota también. Y si es que eso eventualmente se puede generar un modelo de negocio o algo independiente, lo vamos a incentivar a que lo haga y lo vamos a apoyar y va a dejar de hacer ese rol para dedicarse a eso. Si es que es dentro de la compañía mejor, si es que es independiente, también puede. Entonces esos mecanismos te dicen que hay apertura a hacer este tipo de cosas. Eso realmente es como ADN innovador. No aparecer en el ranking como número 2 porque tenéis 10 proyectos que se ejecutaron simplemente. Y por el lado de la startup, hay muchas que puedo decir. Primero, el tema del levantamiento del capital, que está muy en boga. Hoy día salieron creo que 2 notas, o esta semana han salido 2, 3 notas de ese tema. El inversionista en el ecosistema de startup cambió definitivamente. Hoy día el inversionista latinoamericano ya se dio cuenta de que no somos Silicon Valley. Latinoamérica es muy diferente a Estados Unidos. Y hoy día el inversionista está buscando startups para hacerlas crecer, no para hacerlas sobrevivir. Y ese para mí es como el gran cambio de juego que ha pasado en los últimos años, que puede sonar súper obvio, pero hay muchas startups que todavía están buscando levantar capital para simplemente seguir pagándole la nómina al equipo. Eso es porque tu modelo de negocio no funcionó simplemente. Entonces, dado que ya no funcionó... Al final como que te engañáis igual. Pan para hoy y hambre para mañana. Es como necesito ganar un poco más de tiempo para ver cómo lo logro. Corfo dependiente. Es que levanto el semilla, el growth, el scale. Ya, pero llega un momento en que tienes 3 como fondos concursables seguidos y hasta ahí nomás te dan plata y no te dan más. Y vas a tener que ir a otro fondo para... Entonces, eso no es que el modelo de negocio esté funcionando. O sea, el levantamiento de capital tiene que ser para crecer, para acelerar, para ampliar, no para sobrevivir. Eso es como... Hoy día lo que le digo a muchos founders que me dicen, ayúdame a conectar con el VC, que ¿cuáles son tus finanzas? Veamos cómo están. Hasta ese momento. Y lo otro es, las startups tienen que pertenecer a los ecosistemas locales. Entonces, antes de ir a buscar a un corporativo a cierto país o ir a crecer a operación a cierto país, vayan a buscar primero los ecosistemas y sean parte del ecosistema antes de recién ir a buscar los corporativos. Porque muchos corporativos le van a preguntar al ecosistema si es que te conocen, o si es que conocen la solución, o si es que han visto a los founders o al equipo. Entonces, si es que no está ese relacionamiento local, va a ser mucho más difícil llegar al corporativo. Incluso lo contrario, llegando al ecosistema es más fácil después llegar a muchos corporativos. Entonces yo creo que esa es como una obsesión, yo creo que tienen que tener primero los equipos de startups, identifiquen quiénes son los key players en la industria, incubadora, aceleradora, hubs, gremio, gobierno, Propel Nexus, toda Latinoamérica. Pero efectivamente yo creo que eso hace que después la curva de crecimiento sea mucho más acelerada. Como ese voto de confianza, ¿no? Y la presencialidad, y pertenecer, ir a los eventos, los networking. Hay muchos que dicen los networking ya no sirven. Yo creo todo lo contrario, porque te ven, y te ven 1, te ven 2, te ven 3, a la 4ª recién probablemente crucen palabras, a la 5ª recién entiendan qué es lo que estás haciendo, y a la 6ª te pueden recomendar a alguien. Pero si es que no hiciste esas 6, tú llegar a pedirle de primera fuente, conéctame con no sé quién, ¿por qué?
Yo creo que me quedo con esos dos grandes No, conceptos. perfecto, perfecto. Claro, así que muchas gracias por participar y bueno, no sé si tenía algunas palabras al cierre que queréis comentar, también invitar ahí a startups que quieran participar Sí, en o alguna de sea, estas. Propel Nexus está a disposición del ecosistema, desde el mundo corporativo que quiera acercarse a las startups, o startups que quieran crecer, escalar en toda la región, acercarse a fondos de inversión o simplemente conectarse con estos ecosistemas. La red de los 30 partners que hoy día tenemos, para nombrar solamente algunos, Atom Capital, Saco Ventures, Collab Ventures, Startup Latam, Startup Links, Startup Journal, en Colombia está Invest Bogotá, no sé, y se me quedan muchos fuera, lo sé. Pero hay una red muy fuerte que está con este mismo mindset de apoyar al ecosistema y no apoyarlo simplemente por filantropía, porque efectivamente hay oportunidades de negocio que suceden a partir de la red y de las conexiones y de las vinculaciones. Y si es que hacemos solamente el análisis del naming, del branding que elegí para Propel Claro. Nexus, Propel es de propulsor, de impulsar, ¿ya? Nexus, Nexus. Entonces, impulsando conexión, impulsando nexo. Esa es la filosofía que nosotros tenemos de fondo. Entonces, abierto el ecosistema que quiera conectarse, impulsarse y crecer, acá a disposición su servidor. Genial, genial. Oye, redes sociales, ¿cómo lo encuentran? Propelnexus.lat. Perfecto. Ya pues Diego, muchas gracias.